Mi nombre es Itzel Vargas y tengo 32 años. Soy contadora pública certificada. Durante la mayor parte de mi vida, mi existencia se definió por los números, balances, auditorías, declaraciones de impuestos. Siempre busqué el equilibrio, la lógica, la certeza de que cada débito tuviera su crédito correspondiente. Pero en el libro de contabilidad de mi propia familia, yo siempre fui un error de redondeo, una cifra insignificante en una ecuación diseñada para dar un solo resultado, el éxito de mi hermano, Damián. Todo cambió hace 3 meses, con una llamada telefónica un martes por la tarde. El identificador de llamadas mostraba el nombre de mamá. Durante un segundo, sentí esa punzada de esperanza infantil que nunca muere del todo, esa tonta idea de que tal vez llamaba solo para saber cómo estaba. Me equivoqué. Itzel, mi amor, ¿cómo estás? La voz de mi madre, Silvia, goteaba una dulzura empalagosa, el tono que siempre usaba antes de pedir algo que sabía que no me gustaría. Bien, mamá. Ocupada. Pasó algo, respondí, manteniendo mi voz neutral, una técnica de supervivencia que había perfeccionado con los años. Ay, siempre tan directa. Solo quería saludarte, mintió. Hubo una pausa, perfectamente calculada para crear expectación. Bueno, y también porque tu papá y yo hemos estado pensando mucho, y tu hermano también. Ahí estaba. La Santísima Trinidad de la manipulación, papá, mamá y Damián. ¿Pensando en qué?, pregunté, aunque ya sentía un nudo helado en el estómago. En la casa de la abuela, mi vida. En Polanco, dijo, su voz bajando a un susurro conspirador. Es una casa tan grande, tan llena de recuerdos. Y Damián, pobrecito, con su nuevo puesto y su novia, Itzel, están listos para construir una vida juntos, pero ya sabes cómo están los precios en esa zona. Es imposible para los jóvenes. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. La casa de mi abuela Amalia. Mi santuario. El único lugar en el mundo donde alguna vez me sentí vista y valorada. El único activo tangible de mi vida que no me había ganado con sudor y noches sin dormir. Tengo planes para la casa, mamá, dije en voz baja pero firme. Planeo mudarme allí. Arreglarla. Es lo que la abuela hubiera querido. El silencio al otro lado de la línea fue denso y frío. La dulzura se evaporó como agua en el desierto. No seas egoísta, Itzel, espetó mi madre, y su verdadera voz, afilada y dura, emergió. Esa casa fue un regalo, no te costó nada. Tu hermano la necesita. La familia se trata de compartir, de apoyarse. ¿O es que eso no te lo enseñamos? Me enseñaron que debía trabajar duro por lo que quería. Y eso he hecho, repliqué, el temblor en mi voz traicionando mi calma forzada. Esto no es lo mismo, sentenció. Esto es familia. Y te lo diré una sola vez, para que te quede muy claro. Su voz bajó, convirtiéndose en un silbido venenoso que conocía demasiado bien. O compartes esa casa con tu hermano, o ya no eres nuestra hija. Y colgó. No hubo gritos, no hubo más discusión. Solo el clic final y el silencio absoluto que le siguió. Me quedé mirando el teléfono en mi mano, el eco de sus palabras rebotando en las paredes de mi pequeño apartamento. No era una sugerencia. No era una petición. Era un decreto. Una orden de expropiación emocional. El ultimátum final. Y en ese momento, supe que la guerra que había estado librando en silencio toda mi vida, estaba a punto de volverse muy, muy pública. Me senté en el único sillón de mi sala, un espacio que apenas medía 50 metros cuadrados en la colonia Narvarte. Afuera, el caos de la Ciudad de México rugía, pero dentro de mí, el silencio era ensordecedor. Las palabras de mi madre habían abierto una puerta que siempre intentaba mantener cerrada con llave, la puerta a mi museo personal del dolor. Una galería de agravios y desprecios donde cada recuerdo era una exhibición de mi invisibilidad. La primera pieza de la colección apareció vívida en mi mente, mis 15 años. La fiesta de quinceañera es un rito sagrado para muchas chicas mexicanas. Mis amigas tuvieron salones de fiesta, vestidos de princesa y chambelanes. Mi celebración fue una cena en casa con mis tíos y mis padres.
La economía está muy difícil, mija, me había dicho mi padre, Rogelio, con una palmada condescendiente en la espalda. Pero lo importante es la familia, ¿no? Asentí, tragándome mi decepción como un trozo de pastel seco. Un año después, para el cumpleaños número 16 de Damián, mis padres le organizaron una fiesta sorpresa en un restaurante de moda en La Condesa, con más de 30 de sus amigos. Le regalaron un coche del año. Es que es hombre, explicó mi madre a una tía curiosa. Necesita moverse, tener sus contactos. Es una inversión en su futuro. Mi futuro, al parecer, podía llegar en transporte público. Caminé mentalmente a la siguiente sala del museo, la educación. Siempre fui la de las buenas notas, la que ganaba concursos de matemáticas, la que se quedaba despierta hasta tarde estudiando. Era mi única moneda de cambio, mi única forma de intentar comprar un poco de atención. Cuando llegó el momento de la universidad, mis padres se sentaron conmigo en la mesa del comedor. Itzel, comenzó mi padre con su tono de hombre de negocios. Creemos que la UNAM es la mejor opción para ti. Es una universidad excelente, pública, y tú siempre has sido tan inteligente y autodidacta. Lo que realmente querían decir era, es gratis. 2 años después, cuando Damián terminó la preparatoria con calificaciones mediocres, el mismo comedor fue el escenario de un anuncio triunfal. Damián ha sido aceptado en el TEC de Monterrey, proclamó mi madre, como si hubiera ganado la lotería. Claro, tendremos que hacer un esfuerzo, pero su futuro lo vale. El futuro de Damián costaba una colegiatura que equivalía a mi presupuesto de vida de 3 años. Mientras yo hacía malabares con un trabajo de medio tiempo en una firma contable y las clases en Ciudad Universitaria, Damián se quejaba del tráfico para llegar a su campus en Santa Fe desde la casa de mis padres. En su coche nuevo. La pieza central del museo, la más dolorosa, era mi graduación. Con honores. Summa cum laude. Me esforcé hasta el límite, no por el diploma, sino por ese anhelo desesperado de ver orgullo en sus ojos. Invité a mis padres y a mi hermano con semanas de anticipación. El día de la ceremonia, recibí un mensaje de texto de mi padre: felicidades, campeona. Surgió un imprevisto. Damián consiguió una pasantía increíble y tuvimos que venir a Cancún a celebrar y conocer a su nuevo jefe. Te festejamos cuando volvamos. Nunca lo hicieron. La única persona sentada entre la multitud, con una cámara desechable y lágrimas en los ojos, fue mi abuela Amalia. Ella me llevó a cenar esa noche y me regaló mi primer portafolio de piel. Ellos no ven el oro que tienen, me dijo, apretando mi mano. Pero no dejes que su ceguera te impida brillar. La última exhibición era más reciente. La del dinero. Cuando decidí estudiar para mi certificación como contadora pública, el curso costaba una fortuna. Les pedí ayuda, un préstamo. Mi padre revisó mis finanzas como si fuera una cliente de alto riesgo y concluyó: no es un buen momento para que nos descapitalicemos, Itzel. Pero confiamos en que encontrarás la manera. La encontré, por supuesto. Trabajando los fines de semana, comiendo atún enlatado y durmiendo 5 horas por noche. 2 meses después de esa conversación, vi una publicación en el Facebook de mi madre, una foto de Damián sonriendo junto a un flamante Mini Cooper rojo. La descripción decía: una sorpresa para nuestro gerente de marketing estrella. Porque te mereces esto y más. A seguir conquistando el mundo. Cada uno de estos recuerdos era una herida, y la llamada de mi madre acababa de echarle sal a todas. La casa de la abuela no era solo ladrillos y cemento. Era el único legado de la única persona que me había visto como una inversión que valía la pena. Y ahora, ellos querían liquidar ese activo para financiar, una vez más, el portafolio de su hijo predilecto. El libro de contabilidad estaba desequilibrado, y por primera vez en mi vida, sentí el impulso abrumador de hacer un ajuste de cuentas. La casa de Polanco no era una mansión. Era una casa de 2 pisos de estilo colonial californiano, construida en los años 40, con un jardín que mi abuela Amalia había cultivado con un amor casi fanático. Para mis padres, era un símbolo de estatus obsoleto. Para Damián, un cajero automático en forma de propiedad. Para mí, era el único lugar que alguna vez llamé hogar.
Mis veranos y navidades de la infancia no transcurrieron en campamentos en el extranjero o viajes a la playa como los de Damián. Transcurrieron en esa casa. Mientras mis padres llevaban a mi hermano a torneos de tenis o competencias de debate, a mí me encargaban con la abuela. Ellos lo veían como una solución logística, para mí, era un rescate. En su cocina, con azulejos de talavera y el olor perpetuo a canela y café de olla, la abuela Amalia no solo me enseñó a hacer el mejor mole de la familia, sino que me enseñó el valor de la paciencia. Las mejores cosas en la vida, Itzel, como un buen mole, toman tiempo. No puedes apresurarlas, decía mientras me mostraba cómo tostar los chiles sin quemarlos. Era una lección que aplicaba a todo. En su jardín, rodeadas de bugambillas, jacarandas y rosales que trepaban por las paredes, aprendí sobre la resiliencia. Mira esta rosa, me dijo una vez, señalando un capullo que luchaba por abrirse. Ayer hubo una tormenta, pero ella sigue aquí, buscando el sol. A veces, la gente tratará de opacarte, mi niña. Tú solo sigue buscando tu propia luz. Pero nuestras lecciones más importantes ocurrían sobre un tablero de ajedrez de madera y marfil en su pequeña biblioteca. La abuela era una jugadora formidable. Me enseñó a jugar no como un pasatiempo, sino como una estrategia de vida. Nunca me dejaba ganar. Me obligaba a pensar, a anticipar, a ver el tablero completo. Recuerdo una tarde, yo tendría unos 16 años. Acababa de tener otra discusión con mis padres porque se negaban a pagar un viaje escolar de ciencias, pero sí le habían comprado a Damián la última consola de videojuegos. Llegué a su casa con los ojos hinchados de llorar. Nos sentamos a jugar en silencio. Después de que capturara mi torre con un movimiento astuto de su alfil, no pude más. ¿Por qué lo quieren más a él, abuela? Solté, las lágrimas brotando de nuevo. ¿Por qué todo es para él y para mí solo lo que sobra? Mi abuela Amalia no respondió de inmediato. Avanzó su reina, poniéndome en jaque. Luego, levantó la vista, sus ojos oscuros y sabios fijos en los míos. No lo quieren más a él, mi niña, dijo con una suavidad que envolvía pero no ocultaba la verdad. Se quieren más a sí mismos. Damián es un espejo. Es el reflejo de todo lo que ellos desearían ser, popular, carismático, despreocupado. Es un proyecto, su trofeo. Exhibirlo los hace sentir importantes. Hizo una pausa, tomó mi mano sobre la mesa. Su piel era suave y olía a crema de almendras. Tú, mi vida, eres diferente. Tú eres el reflejo de lo que ellos realmente son, o de lo que podrían haber sido si hubieran tenido tu valor. Eres trabajadora, brillante, práctica y real. No necesitas adornos. Y eso, mi amor, los aterra. Les recuerda sus propias limitaciones. Esa conversación se quedó grabada en mi alma. Me dio una perspectiva que me salvó de la amargura. No era que yo fuera menos, era que yo era, demasiado real. Años después, cuando ella ya estaba enferma, tuvimos otra conversación en esa misma biblioteca. Hablábamos de mi trabajo, de lo orgullosa que estaba de mi independencia. De repente, se puso seria. En la vida, Itzel, como en los contratos, siempre lee la letra pequeña, me dijo, su voz un poco más débil pero igual de lúcida. Ahí es donde la gente revela sus verdaderas intenciones. En las cláusulas, en las condiciones, en lo que no se dice a gritos. Prométeme que siempre leerás la letra pequeña. Le prometí que lo haría, sin entender del todo la profundidad de su advertencia. Ahora, sentada en mi apartamento, con el ultimátum de mi madre resonando en mis oídos, lo entendía perfectamente. El testamento de mi abuela era un contrato. Y la letra pequeña era la confianza que había depositado en mí para defenderlo. La casa no era un regalo. Era un tablero de ajedrez. Y la abuela acababa de hacer su último movimiento, dejándome a mí en la posición más fuerte. Era mi turno de jugar. El día de la lectura del testamento, el aire en la notaría del licenciado Portillo era espeso y cargado de expectativas no dichas. Mi familia había llegado junta, un frente unido vestido de luto y arrogancia. Mi padre, Rogelio, con su traje caro y su aire de director general.
Mi madre, Silvia, con sus perlas y una expresión de dolor ensayada. Y Damián, mi hermano, luciendo un abatimiento que no le llegaba a los ojos, que brillaban con una codicia apenas disimulada. Me senté un poco apartada de ellos, un satélite en una órbita lejana. Ellos conversaban en susurros, probablemente repartiéndose el botín antes de que fuera oficialmente suyo. Yo, por mi parte, solo sentía el peso de la ausencia de mi abuela. El papeleo era una formalidad, mi verdadera herencia, su amor y su sabiduría, ya la llevaba conmigo. El licenciado Portillo, un hombre mayor y formal, carraspeó y se ajustó las gafas. Comenzó a leer el documento con una voz monótona. Habló de algunas joyas menores para mi tía Beatriz, de una donación a su caridad favorita, todo predecible. Yo esperaba que la casa, el activo principal, fuera dividida. Quizás un tercio para cada uno de nosotros. Era lo justo, según la lógica retorcida de mi familia. Y en lo que respecta al bien inmueble ubicado en la calle de Campos Elíseos número 214, en la colonia Polanco de esta ciudad, continuó el notario, y sentí como la postura de mi padre se enderezaba. Es mi última y soberana voluntad legar dicha propiedad, en su totalidad y libre de todo gravamen, a mi nieta, Itzel Vargas. El silencio que cayó en la habitación fue tan profundo que pude oír el zumbido del aire acondicionado. Fue un silencio de pura incredulidad. Vi cómo la cabeza de mi padre giraba lentamente hacia mí, sus ojos entrecerrados. La sonrisa ensayada de mi madre se congeló y se resquebrajó. La mandíbula de Damián se abrió ligeramente. «¿Puede repetir eso?», dijo mi padre, su voz peligrosamente baja. El licenciado Portillo, sin inmutarse, repitió la cláusula palabra por palabra. Luego añadió, el testamento especifica, además, que esta decisión es final y no está sujeta a la influencia de terceros. Y que la señora Amalia confía plenamente en el buen juicio de su nieta para administrar este legado. Fue entonces cuando la incredulidad se transformó en furia. No una furia explosiva, sino una ira fría y contenida que era mucho peor. Nadie me miraba, pero podía sentir sus miradas como quemaduras en mi piel. Estaban mirándose entre ellos, comunicándose en ese lenguaje silencioso que yo nunca había podido descifrar. Cuando salimos de la notaría, caminaron delante de mí como si yo no existiera. No hubo palabras de felicitación, ni siquiera una pregunta. Solo la espalda rígida de mi padre, los hombros tensos de mi madre y el perfil resentido de mi hermano. Esa noche, sentada en mi apartamento, el alivio inicial de la herencia se había evaporado, dejando un residuo de pavor. Comprendí la verdad de la situación. Mi abuela no me había dejado solo una casa, me había dejado una bomba de tiempo. El testamento no era el final de una historia, sino el catalizador de una guerra que había estado latente durante 32 años. Y en mi mente, una nueva cuenta contable se abrió. En la columna de activos, tenía una casa de 15 millones de pesos. En la de pasivos, tenía a mi familia. Por primera vez en mi vida, tuve el pensamiento claro y aterrador de que para que mis cuentas finalmente cuadraran, quizás tendría que deshacerme de uno de los dos. Y no iba a ser la casa. Los días que siguieron a la lectura del testamento se convirtieron en un asedio psicológico. Mi familia, al no poder atacar legalmente la decisión de mi abuela, optó por la guerra de guerrillas emocional, y su arma preferida era mi teléfono. La campaña comenzó sutilmente, como una llovizna antes del diluvio. Primero fue mi madre, Silvia. Su estrategia era la manipulación sentimental. Por las mañanas, el grupo de WhatsApp familiar, Familia Vargas Siempre Unida, se inundaba de fotos viejas. Una foto de Damián y yo de niños, con un texto, recuerden que siempre se tendrán el uno al otro. La familia es lo primero. Una foto de un almuerzo familiar de años atrás, qué tiempos aquellos en que la armonía reinaba. Los bienes materiales van y vienen, pero el amor de familia es para siempre. Cada mensaje era una pequeña daga envuelta en algodón de azúcar, diseñada para hacerme sentir culpable. Luego venían los mensajes privados de mi padre, Rogelio. Su táctica era la presión autoritaria, corta y directa, como órdenes militares. Espero que estés pensando con la cabeza fría, Itzel. No tomes una decisión de la que te puedas arrepentir.
Tu hermano te necesita. Es tu deber como hermana mayor velar por él. No manches el apellido Vargas con un acto de egoísmo. Piensa en nuestra reputación. No había espacio para el diálogo, solo para la obediencia. Damián, por supuesto, era el maestro del victimismo. Me llamaba por teléfono, su voz temblorosa y llena de una angustia que sonaba casi real. Hermanita, no sabes la presión que tengo en el trabajo, gemía. Mi jefe es súper exigente. Necesito un lugar tranquilo, un hogar para establecerme. Contigo siempre he podido contar. Eres la única que me entiende. Hablaba de la casa como si ya fuera suya, de los planes que tenía con su novia para redecorarla. Cada palabra era un recordatorio de que en su mente, mi herencia era simplemente un trámite burocrático que se interponía en su camino. Cuando vieron que ninguna de estas tácticas funcionaba, desplegaron a su arma secreta, la infantería familiar. Mi tía Beatriz, la hermana menor de mi madre, me llamó un jueves por la tarde. Su voz, siempre melosa, era como un veneno dulce. Itzel, sobrina querida, ¿cómo estás?, comenzó. ¿Sabes? Tu mami está destrozada. No come, no duerme. Le subió la presión. Dice que no entiende en qué falló, que siente que te está perdiendo. Tía, la casa es mía. La abuela me la dejó a mí, intenté razonar. Ay, mi amor, no se trata de la casa. Se trata del gesto, continuó, ignorando mis palabras. Se trata de demostrar que la familia es más importante que el dinero. Tu hermano te adora. Sería tan hermoso que lo ayudaras. Un acto de generosidad así hablaría muy bien de ti, de la buena hija y hermana que eres. El asedio era implacable. Me sentía acorralada en mi propio apartamento. Dejé de contestar llamadas de números familiares. Silencié el grupo de WhatsApp. Pero la presión se filtraba por las grietas, envenenando mi paz. Empecé a dudar de mí misma. ¿Era yo la egoísta? ¿Estaba siendo una mala hija? ¿Una hermana cruel? La narrativa que habían construido durante toda mi vida, la de Itzel la fuerte, la independiente, la que no necesitaba nada, ahora la usaban en mi contra. Me habían entrenado para ser autosuficiente para que, llegado el momento, no se sintieran culpables al exigirme que me sacrificara. El punto de quiebre fue un correo electrónico de mi padre. El asunto decía, propuesta final. Dentro, no había saludo ni palabras amables. Solo un documento adjunto. Era un borrador de contrato de compra-venta, con un precio muy por debajo del valor de mercado, y un segundo documento, un acuerdo de donación del 50% de las ganancias a favor de Damián Vargas. El cuerpo del correo solo contenía una línea: tienes una semana para firmar esto. Es por tu bien. No era una propuesta. Era una rendición incondicional. Estaban intentando avasallarme, desgastarme hasta que firmara cualquier cosa con tal de que me dejaran en paz. Miré los documentos en mi pantalla, la arrogancia plasmada en cada cláusula. Y sentí como la duda y la culpa se quemaban, reemplazadas por una rabia fría y lúcida. Esto ya no se trataba de compartir. Se trataba de borrarme. Y yo no iba a permitirlo. Sabiendo que el plazo de una semana estaba por expirar y yo no había dado señales de vida, mi familia decidió escalar la ofensiva. El sábado por la mañana, mi padre me llamó. Su tono no era ni dulce ni amenazante, era falsamente conciliador. Itzel, hija. Creo que hemos manejado esto mal. Ha habido muchos malos entendidos, dijo. Tu madre y yo queremos invitarte a comer mañana. Aquí en la casa. Para hablar con calma, como la familia que somos. Sin presiones. Una alarma sonó en mi cabeza. Sin presiones era el código de mi familia para la emboscada más grande que te puedas imaginar. Pero sabía que no podía seguir evitándolos. Negarme solo les daría más munición para llamarme la conflictiva, la que no quería dialogar. Está bien, papá. Allí estaré, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Cuando llegué a la casa de mis padres en la colonia del Valle el domingo, el ambiente era tenso. El olor a carne asada del jardín no lograba ocultar la hostilidad latente.
Me recibieron con sonrisas que no llegaban a sus ojos. Damián me dio un abrazo incómodo, susurrando, «Qué bueno que viniste, hermanita. Hay que arreglar esto». Nos sentamos en la sala, y supe de inmediato que no era una comida, sino un juicio. Me sentaron en el sillón individual, mientras ellos tres ocupaban el sofá grande, un tribunal de 3 jueces frente a la acusada. Mi padre, Rogelio, carraspeó, asumiendo el papel de fiscal. «Itzel. Te llamamos porque estamos preocupados. Tu actitud, este silencio, esta terquedad, no es sana. Estoy procesando la muerte de la abuela y tratando de entender lo que implica su testamento», respondí, manteniendo la calma. Mi madre, Silvia, la jueza de lo emocional, intervino, con un pañuelo ya en la mano. «No se trata del testamento, Itzel. Se trata de tu corazón. ¿Dónde quedó la niña dulce que criamos? Tu hermano está sufriendo. Su novia, una chica tan linda, está ilusionadísima. Y tú, con una sola firma, podrías hacerlos tan felices. ¿No te importa su felicidad?» «Claro que me importa. Pero mi felicidad también cuenta», dije, y la sorpresa en sus rostros ante mi declaración fue casi cómica. Fue entonces cuando Damián, el testigo estrella y víctima principal, habló. Mantuvo la cabeza gacha, su voz un murmullo de autocompasión. «Yo nunca te pediría nada, Itzel. Lo sabes. Pero, esto es diferente. Es una oportunidad única. La casa de la abuela, siempre soñé con vivir ahí, formar una familia. Siento que ella lo hubiera querido así, que la familia permaneciera unida en su casa». La hipocresía era tan densa que casi podía tocarla. Él nunca había visitado a la abuela a menos que lo obligaran. «La abuela fue muy clara en su testamento, Damián», dije, mi voz cortante. La paciencia de mi padre se agotó. La fachada de conciliación se derrumbó. Se inclinó hacia adelante, su rostro endurecido. «Basta de tonterías, Itzel. Esto es lo que va a pasar. Vas a aceptar la oferta que te envié. Vas a vender esa casa, y le darás a tu hermano la mitad que le corresponde. No por ley, sino por moral. Porque es lo correcto». ¿Correcto para quién, papá? ¿Para su reputación? Para la cuenta bancaria de Damián, lo desafié. Fue como si le hubiera abofeteado. Se puso de pie, su sombra cayendo sobre mí. «No me hables en ese tono. Soy tu padre. Y has agotado mi paciencia». Me levanté también, mis piernas temblando pero mi resolución firme. «Y yo he agotado la mía. Durante 32 años. Mi padre me señaló con el dedo, su rostro rojo de ira. «Te lo advertí. Esta es tu última oportunidad. O firmas y sigues siendo parte de esta familia, con todo lo que eso implica, o te vas por esa puerta y te olvidas de que tienes padres y un hermano. Para nosotros, estarás muerta». El aire se quedó suspendido, cargado con el peso de sus palabras. Mi madre lloró, un sollozo dramático. Damián me miró, una mezcla de triunfo y resentimiento en sus ojos. Esperaban que me derrumbara. Que suplicara. Que cediera. Pero lo único que sentí fue una extraña y liberadora calma. El miedo que me había atenazado durante años, el miedo a su rechazo, se disipó. Porque me di cuenta de que no se puede ser expulsado de un lugar donde nunca te han dejado entrar realmente. «Entiendo», dije en voz baja. Di media vuelta y caminé hacia la puerta. «Itzel», gritó mi madre. «¿A dónde vas?» Me detuve en el umbral, sin voltear. «Ustedes tomaron su decisión. Ahora yo voy a tomar la mía». Y salí, cerrando la puerta detrás de mí, no solo a esa casa, sino a toda una vida de ser la pieza sacra Faisebel en su juego. La noche después de la intervención no dormí. La adrenalina de la confrontación se mezclaba con una tristeza profunda. Me senté en la oscuridad de mi apartamento, el peso de su ultimátum aplastándome. «Para nosotros, estarás muerta». La frase era un eco macabro en mi cabeza. Una parte de mí, la niña que siempre buscó su aprobación, estaba de luto. Pero mientras las horas pasaban, algo más comenzó a surgir de las cenizas de mi dolor. Era una ira fría,
calculadora. La ira no de una víctima, sino de una contadora que ve un desfalco. Me habían robado afecto, atención y recursos durante décadas. La casa era solo el intento de atraco final y más descarado. Me levanté y fui a mi pequeño estudio. Encendí la lámpara de mi escritorio. Recordé las tardes de ajedrez con mi abuela Amalia. Recordé su lección más importante, una que me dio después de que yo perdiera a mi reina tontamente en un ataque impulsivo. El coraje no es atacar sin pensar, Itzel, me había dicho, reacomodando las piezas. Es tener la paciencia para construir una posición inexpugnable. No se ataca al rey de frente, esperando un milagro. Se controla el tablero, se sacrifican peones si es necesario, se cortan sus líneas de escape y se espera el momento exacto para el jaque mate. La mejor victoria es la que parece inevitable para tu oponente, pero solo cuando ya es demasiado tarde. En ese momento, vi mi situación con una claridad cristalina. Mi familia había movido su rey, dejándolo expuesto. Creían que su ataque era tan abrumador que yo no tendría más opción que rendirme. Pero habían subestimado a la jugadora que mi abuela había entrenado. Saqué un cuaderno nuevo y una pluma. En la primera página, escribí, Proyecto Liberación. Esto ya no era una disputa familiar, era una operación estratégica. Mi mente de contadora, esa mente que ellos siempre habían despreciado por ser aburrida y poco creativa, se activó. Primero, analicé mis activos. Una propiedad legalmente mía, valorada en 15 millones de pesos. El conocimiento de la ley y los contratos. La subestimación de mi oponente, mi familia creía que yo era débil y emocional. El elemento sorpresa. Luego, analicé mis pasivos. El chantaje emocional. El agotamiento psicológico. Mi propio y persistente deseo de tener una familia normal. Para ganar, tenía que neutralizar mis pasivos y maximizar mis activos. El chantaje emocional se neutralizaba aceptando su amenaza. Ya me habían repudiado, no podían hacerme más daño con eso. El agotamiento se combatía con un plan claro. Y el deseo de una familia, ese tendría que ser mi peón sacrificado. Un sacrificio doloroso, pero necesario para proteger a mi reina, mi futuro y mi autoestima. Empecé a delinear el plan. No se trataba de venganza, se trataba de un cierre contable. Una liquidación de activos emocionales tóxicos. La casa era la clave. Venderla era la única salida, pero no como ellos querían. Necesitaba venderla a mi manera, en mis términos, y de una forma que les enviara un mensaje inconfundible. El juego había cambiado de reglas, y ahora las ponía yo. Mi plan no podía ser impulsivo. Tenía que ser legalmente blindado, financieramente astuto y, sobre todo, poéticamente justo. Tenía que ser un movimiento tan inesperado, tan devastador para su arrogancia, que nunca más volvieran a considerarme una pieza insignificante en su tablero. Pasé el resto de la noche investigando, haciendo llamadas a un amigo abogado, revisando los documentos de la propiedad. La tristeza no se había ido, pero ahora estaba canalizada. Cada cálculo que hacía, cada cláusula que leía, era un paso más lejos de la niña que lloraba por su atención y un paso más cerca de la mujer que iba a darles jaque mate. La estrategia de la reina había comenzado. Con un plan en mente, el siguiente paso era encontrar la pieza clave que me faltaba en el tablero, un comprador. Pero no podía ser cualquier comprador. Tenía que ser alguien discreto, rápido y, si era posible, alguien que entendiera la dinámica subyacente de mi situación. Vender en el mercado abierto tomaría tiempo y le daría a mi familia la oportunidad de interferir o sabotear el proceso. Mi mente de estratega se puso a trabajar. ¿Quién se beneficiaría de una propiedad en Polanco? ¿Quién tendría el capital para una transacción rápida y sin complicaciones? La respuesta vino de una fuente inesperada, el propio Damián. O, más bien, de su constante alardeo sobre su trabajo. Mi jefe es un visionario, estamos revolucionando la industria, Gael dice que la creatividad es nuestro mayor activo. El nombre de su jefe, Gael, aparecía constantemente en sus historias. Abrí mi laptop y busqué en LinkedIn, Gael Moreno, CEO de Innovatec. La cara en la foto de perfil me resultó familiar.
Pelo oscuro, ojos intensos, una sonrisa que sugería que siempre estaba 3 movimientos por delante de los demás. Rebusqué en mi memoria y entonces lo recordé, Gael Moreno. Habíamos estado juntos en un par de clases de cálculo en la universidad. Él era el genio silencioso que siempre obtenía la calificación perfecta, el que veía los problemas desde ángulos que nadie más consideraba. No éramos amigos cercanos, pero compartíamos un respeto mutuo por la inteligencia del otro. Y recordaba algo más, él también era un becado, alguien que se había abierto camino por sí mismo. Sentí una oleada de audacia. Era un tiro al aire, una posibilidad remota, pero las mejores jugadas de ajedrez a menudo lo son. Redacté un mensaje, cuidando cada palabra. No era un grito de auxilio, sino una propuesta de negocios. Estimado Gael, escribí. Mi nombre es Itzel Vargas. Quizás me recuerdes de la Facultad de Contaduría en la UNAM. Te escribo porque he heredado una propiedad en una ubicación privilegiada en Polanco y estoy explorando una venta privada y confidencial. Dada la naturaleza estratégica de la ubicación para empresas en expansión, pensé que podría ser de interés para Innovatec. Si estás abierto a una conversación, te agradecería la discreción. Saludos cordiales, Itzel. Lo envié antes de poder arrepentirme. Pasaron 10 minutos que se sintieron como 10 horas. Y entonces, mi teléfono vibró. Una notificación de LinkedIn. Era él. Itzel, claro que te recuerdo. La única persona que casi me gana en el examen final de econometría, comenzaba su mensaje y una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro. Qué sorpresa saber de ti. Y qué propuesta tan interesante. La discreción es mi segundo nombre. Me interesa mucho. ¿Podemos vernos mañana? Y por cierto, añadió una última línea que me heló la piel. Recuerdo perfectamente cómo te trataba tu familia en aquel entonces, especialmente tu hermano. Hablemos. Esta vez, tú pones las reglas. Leí esa última frase una y otra vez. Él recordaba. No estaba loca. No me lo había imaginado. Alguien más lo había visto. Un aliado inesperado acababa de entrar en el tablero. Y no era un peón. Era una segunda reina. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de me gusta y se suscriben al canal. Y por favor, dejen un comentario diciéndome desde qué ciudad me están viendo. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias de corazón. La reunión con Gael fue todo lo que esperaba y más. Nos encontramos en una cafetería discreta en la Roma. Era directo, inteligente y no perdió el tiempo con rodeos. Le expliqué la situación, no con autocompasión, sino como un caso de negocios, un activo valioso, una parte hostil intentando forzar una liquidación desfavorable y la necesidad de una solución estratégica. Gael escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Lo que describes no es una disputa familiar, Itzel. Es un intento de adquisición hostil con tácticas de intimidación, dijo, y la forma en que lo enmarcó en términos corporativos me dio una fuerza renovada. Y francamente, continuó, la actitud de tu hermano en la oficina, digamos que tu historia no me sorprende. Hay un patrón de sentirse con derecho a todo que no encaja con nuestra cultura empresarial. La oferta de Gael fue rápida y generosa, pagaría 15.500.000 pesos, medio millón por encima del valor de tasación, para asegurar la exclusividad y la rapidez. La propiedad sería para Innovatec. Su plan era convertirla en un hub creativo, un espacio de trabajo no tradicional para su equipo de marketing. La ironía era tan perfecta que casi me reí en voz alta. Durante los siguientes días, trabajamos con abogados a una velocidad vertiginosa. Firmamos contratos, preparamos la transferencia, todo en el más absoluto secreto. Gael fue un caballero, insistió en añadir una cláusula que me daba la opción de alquilar el apartamento del segundo piso a un precio preferencial durante 10 años, y el derecho de tanteo si alguna vez decidían vender. Es un buen negocio, Itzel. Y tú eres un buen activo. Quiero mantenerte cerca, dijo. Mientras tanto, el silencio de mi parte estaba volviendo loca a mi familia.
El final de la semana se acercaba. Finalmente, el viernes por la tarde, mi padre llamó. Su voz era una mezcla de impaciencia y triunfo mal disimulado. Itzel, se acabó el tiempo, dijo bruscamente. Hemos encontrado un comprador. Un amigo mío. Está dispuesto a pagar 14 millones, en efectivo. Es una oferta excelente. Mañana nos vemos en la notaría de la familia, a las 11 en punto, para que firmes. Y hemos invitado a nuestra agente de bienes raíces para que supervise todo. Era el movimiento que esperaba. Intentaban acorralarme, presentarme una situación de alta presión con sus propios aliados para que no tuviera tiempo de pensar. Respiré hondo. Está bien, papá, dije, mi voz sonando dócil, derrotada. Pude casi oír su sonrisa de satisfacción a través del teléfono. Pero, tengo una condición, añadí, mi voz un susurro. Antes de firmar, antes de entregar la casa para siempre, me gustaría que fuéramos todos juntos una última vez. Para despedirme de los recuerdos de la abuela. Por favor. Hubo una pausa. Está bien, dijo finalmente, claramente complacido con mi sumisión. Es lo menos que podemos hacer. Nos vemos primero en la notaría y de ahí vamos todos a la casa. Gracias, papá, susurré y colgué. La trampa estaba puesta. Habían mordido el anzuelo. No iban a una firma. Iban a una ejecución. Y el verdugo ya estaba esperando. La notaría de la familia, ubicada en un edificio señorial de la colonia Juárez, se sentía como el escenario de una obra de teatro. Mi familia eran los actores principales, y yo, la invitada de honor a mi propia ejecución. Llegaron juntos, un bloque sólido de certeza. Mi padre me dio una palmada en el hombro que pretendía ser paternal pero se sentía como una marca de posesión. Mi madre me abrazó, un gesto frío y quebradizo. Damián evitó mi mirada, pero una pequeña sonrisa jugaba en sus labios. Junto a ellos estaba la agente de bienes raíces, una mujer llamada Lorena, vestida con un traje rojo agresivo y una sonrisa que parecía tallada en cera. Me saludó con una efusividad exagerada, tratándome como a una niña confundida a la que había que guiar. Itzel, querida, qué bueno que entraste en razón. Esta es la mejor decisión para todos, dijo, deslizando una carpeta de cuero sobre la mesa de caoba pulida. Nos sentamos en la sala de juntas. El aire estaba cargado de su triunfo. Mi padre tomó la palabra, dirigiéndose más a la agente y al notario que a mí. Como ven, a veces en las familias hay emociones, comenzó, con aire magnánimo. Pero al final, la lógica y el amor prevalecen. Mi hija ha entendido que el bienestar de su hermano es una prioridad. Mi madre asintió, secándose una lágrima invisible. Siempre supe que el buen corazón de mi Itzel ganaría. Es una buena chica. La farsa era tan grotesca, tan insultante, que tuve que clavar las uñas en la palma de mi mano para no gritar. Me limité a asentir, manteniendo mi cara de póker, como la abuela Amalia me había enseñado. Nunca dejes que vean tu siguiente movimiento, solía decir. Lorena, la agente, abrió la carpeta. Aquí está el contrato de compra-venta. El señor de la Cuesta, un hombre de negocios muy respetado y amigo de tu padre, está listo para transferir los fondos tan pronto como firmes. 14 millones. Una oferta muy sólida, considerando que hay que hacerle arreglos a la casa. Miré los papeles sin verlos realmente. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo. Era la adrenalina antes de la jugada final. Debajo de la mesa, mi teléfono vibró. Sin que nadie lo notara, lo miré. Un mensaje de Gael. Todo listo. Te veo en el campo de batalla. Buena suerte, reina. Una sonrisa fugaz cruzó mis labios. Levanté la vista. Todos me miraban, impacientes. El notario me acercó una pluma. Entonces, dijo mi padre, su voz retumbando en la habitación. ¿Procedemos? Me levanté lentamente. Todas las miradas se fijaron en mí. Sí, dije, mi voz sorprendentemente clara. Pero como acordamos. Primero, vamos a la casa. Mi padre frunció el ceño, impaciente.
Itzel, no hay tiempo para sentimentalismos. Firmemos y... No, lo interrumpí, y el filo en mi voz lo sorprendió a todos. O vamos a la casa primero, o no hay firma. Quiero despedirme. Se miraron unos a otros. Mi aparente fragilidad les dio confianza. Era solo un último capricho antes de su victoria. De acuerdo, cedió mi padre, levantándose. Vamos. Pero que sea rápido. El señor de la cuesta está esperando. Salimos de la notaría y nos dirigimos a nuestros coches. Ellos, creyendo que iban a presenciar una rendición. Yo, sabiendo que iban a presenciar un jaque mate. El viaje en coche desde la colonia Juárez hasta Polanco fue el más extraño de mi vida. Conducía mi modesto sedán, siguiendo el lujoso SUV de mi padre. Dentro de su vehículo, podía imaginar la conversación, la celebración contenida, los planes para el dinero de Damián, la autocomplacencia por haber manejado tan bien a la hija difícil. Yo, en cambio, me sentía en una burbuja de calma. La ciudad pasaba a mi lado como un borrón. El tráfico de la Ciudad de México, normalmente una fuente de estrés, hoy parecía distante, irrelevante. Tenía una sola cosa en mi mente, el tablero de ajedrez. Cada coche, cada semáforo, era una pieza moviéndose hacia su posición final. Puse la canción favorita de mi abuela, un viejo bolero. Su voz llenó el coche, y por un momento sentí su presencia a mi lado, una mano reconfortante en mi hombro. Paciencia, mi niña. Controla el tablero. Al entrar en las calles arboladas de Polanco, mi corazón comenzó a latir un poco más rápido. Era la anticipación. La misma que sentía en las partidas de ajedrez cuando sabía que mi oponente estaba a solo 2 movimientos de caer en mi trampa. Giré en la esquina de Campos Elíseos. Y allí estaba. La casa. Bañada por el sol del mediodía, con sus bugambillas fucsias derramándose sobre la barda blanca. Parecía dormida, pacífica. Pero yo sabía que era el centro de la tormenta. Y entonces lo vi. Estacionado justo frente a la puerta principal, no en la calle, sino en la entrada del garaje, había un Tesla negro, reluciente y silencioso. Un coche inconfundible. El coche de Gael. En mi espejo retrovisor, vi cómo el SUV de mi padre frenaba bruscamente. Incluso a distancia, pude percibir la confusión. Sabía que el plan estaba en marcha. La pieza más poderosa del tablero ya estaba en posición. Estacioné mi coche al otro lado de la calle, tomándome mi tiempo. Bajé lentamente, observando la escena. Mi familia bajó de su vehículo. Mi padre con el ceño fruncido, mi madre con una expresión de desconcierto. Damián se quedó paralizado por un segundo, su rostro perdiendo todo color. Él sabía exactamente de quién era ese coche. El escenario estaba listo. Los actores estaban en sus marcas. Era hora de que se levantara el telón. Caminé hacia ellos con una calma que los descolocó. La agente de bienes raíces, Lorena, fue la primera en hablar, su voz irritada. Bueno, ¿y este coche? ¿Quién se cree para estacionarse así? Damián tragó saliva, incapaz de hablar. Su mirada iba del Tesla a mi rostro, la comprensión comenzando a amanecer en sus ojos como una pesadilla. ¿Qué está pasando, Itzel?, demandó mi padre, su tono de celebración evaporado y reemplazado por la sospecha. Eso es lo que vamos a averiguar, respondí, y comencé a caminar hacia la puerta de la casa. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió. Gael Moreno apareció en el umbral. No llevaba un traje de negocios, sino unos pantalones de vestir y una camisa de lino, luciendo como el dueño del lugar. Su presencia era magnética, una mezcla de poder tranquilo y absoluta confianza. La mandíbula de Damián cayó por completo. Jefe. ¿Qué hace usted aquí? Mi padre, aún sin comprender, dio un paso adelante, intentando tomar el control. Joven, buenas tardes. Soy Rogelio Vargas. Estamos aquí para una transacción inmobiliaria. Si no le molesta, necesitaríamos que mueva su coche. Gael sonrió, una sonrisa educada pero impenetrable. Rogelio, un placer. Gael Moreno.
Le tendió la mano a mi padre, que la estrechó, confundido. Luego, su mirada se posó en mí. Itzel. ¡Qué puntual! ¿Qué demonios está pasando aquí?, gritó mi madre, su paciencia rota. Gael la miró con calma. Señora, creo que hay un error. No estoy aquí para comprar nada. Hizo una pausa, permitiendo que la tensión se acumulara hasta ser casi insoportable. Luego, pronunció las palabras que hicieron añicos su mundo. Soy el propietario. El silencio. Fue un silencio absoluto, total. Un vacío sonoro donde el único ruido era el de sus cerebros intentando procesar una información imposible. Vi el rostro de mi padre pasar del desconcierto a la negación y luego a una furia púrpura. Mi madre se llevó una mano a la boca, sus ojos desorbitados. Eso es, imposible, balbuceó mi padre. Esta casa es de mi hija. Corregí, dando un paso al frente para situarme al lado de Gael. Mi voz era clara, sin un atisbo de duda. Vendí la casa hace 3 días. La transacción es final. ¿La vendiste?, chilló mi madre. ¿A él? ¿Al jefe de tu hermano? Técnicamente, a su empresa, aclaró Gael con suavidad. Todo perfectamente legal. A un precio justo, de hecho, por encima del mercado. Esto es un fraude. Una conspiración, rugió mi padre. Fue entonces cuando Gael asestó el golpe final, el verdadero jaque mate. Miró directamente a Damián, cuya cara era una máscara de pánico. De hecho, Damián, esta es una excelente oportunidad para que veas tu nuevo lugar de trabajo, dijo Gael, su tono ahora completamente profesional. Innovatec compró esta propiedad para convertirla en nuestro nuevo hub creativo. Un espacio inspirador y colaborativo. Principalmente para el equipo de marketing. Hizo un gesto amplio hacia la casa. Bienvenido a tu nueva oficina. Si el primer anuncio fue una bomba, esto fue el apocalipsis nuclear. Vi a Damián tambalearse físicamente, como si le hubieran golpeado. Mi madre soltó un sonido ahogado. En ese momento, noté que no éramos los únicos espectadores. Las cortinas de las casas vecinas se habían movido. Doña Elodia, la vecina de toda la vida de mi abuela, estaba en su porche, con los brazos cruzados y una enorme sonrisa en el rostro. La humillación ya no era un asunto privado. Era un espectáculo público. La implosión de mi familia fue inmediata y espectacular. La furia de mi padre, hasta entonces contenida, estalló. Tú planeaste esto, me gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Manipulaste a este hombre para humillarnos. Para destruir a tu propio hermano. Yo no destruí a nadie, papá, respondí, mi voz firme a pesar del torbellino de emociones en mi interior. Yo aseguré mi futuro. Algo que ustedes nunca estuvieron dispuestos a hacer por mí. Mi madre, Silvia, encontró su voz, una octava más alta de lo normal. Arruinaste su carrera. ¿Cómo va a trabajar aquí, viéndote todos los días? Es una tortura psicológica. Señora Vargas, intervino Gael, su tono tranquilo cortando la histeria como un cuchillo. La ubicación de la oficina es una decisión de negocios estratégica. La vida personal de mis empleados no es un factor. Espero que Damián pueda mantener la profesionalidad que su puesto requiere. La amenaza velada flotaba en el aire, clara para todos. Fue entonces cuando doña Elodia, desde su porche, decidió unirse a la conversación. Su voz, fuerte y clara, cruzó la calle. Tu abuela Amalia estaría tan orgullosa de ti, Itzel, gritó. Ya era hora de que alguien les pusiera un alto a estos abusivos. Y años viéndolos presumir al niño mientras a ti te hacían a un lado. El rostro de mi madre se tornó de un rojo lívido. Ser humillada frente a los vecinos, frente a la gente cuyo respeto tanto valoraba, era para ella un castigo peor que la pérdida del dinero. Usted no se meta, vieja chismosa, espetó. Me meto porque esta es mi calle y Amalia era mi amiga, replicó doña Elodia, sin inmutarse. Y ella siempre me dijo que su nieta era un diamante en bruto y que ustedes solo sabían valorar el cristal cortado. La agente de bienes raíces, Lorena,
Comenzó a retroceder lentamente hacia su coche. Creo que, esto es un asunto familiar. Yo me retiro. Huyó como si la casa estuviera en llamas. Mi padre, viendo que la batalla estaba perdida, intentó un último ataque. Nos iremos. Pero esto no se queda así. Te arrepentirás de esto, Itzel. Te quedarás sola. Completamente sola. Ya estaba sola, papá, le dije en voz baja, pero con una convicción que lo silenció. La diferencia es que ahora estoy en paz. Se dieron la vuelta, una familia derrotada. Mi padre arrastrando a mi madre, que sollozaba de rabia y vergüenza. Damián lo siguió, con la mirada vacía, un fantasma en su propio desastre. Los vi subir a su SUV y marcharse, dejando tras de sí un silencio denso. Gael se volvió hacia mí. Bueno, eso fue intenso. No tienes idea, respondí, soltando un suspiro que pareció liberar 32 años de tensión. Doña Elodia cruzó la calle y me dio un abrazo fuerte, que olía a pan dulce y victoria. Bien hecho, mi niña. Bien hecho. En ese momento, de pie en el umbral de la casa de mi abuela, ahora legalmente ligada a mi futuro de una manera que nunca imaginé, supe que no había perdido una familia. Me había liberado de una carga. El libro de contabilidad, por fin, comenzaba a cuadrar. Los meses siguientes fueron una lección de física elemental, por cada acción hay una reacción igual y opuesta. La acción de mi jaque mate provocó una serie de reacciones que reconfiguraron mi universo. Fiel a su palabra, Gael y su equipo transformaron la planta baja de la casa. Lo hicieron con un respeto sorprendente, conservando los pisos de madera y las molduras originales, pero instalando estaciones de trabajo modernas y salas de juntas con paredes de cristal. El lugar vibraba con una energía creativa que, de alguna manera, sentí que a mi abuela le habría encantado. Yo me instalé en el segundo piso. El contrato de arrendamiento que Gael me ofreció era más que generoso. Por primera vez, podía respirar financieramente. Comencé a ahorrar, a invertir. La constante ansiedad por el dinero que me había acompañado toda mi vida adulta comenzó a disiparse. Damián, como era de esperar, tuvo que presentarse a trabajar. La primera mañana, lo vi llegar desde mi ventana. Se quedó en su coche durante 10 minutos, probablemente armándose de valor. Cuando finalmente entró, evitó mi mirada. Durante las primeras semanas, el ambiente era tenso. Sus compañeros de equipo, que obviamente conocían una versión de la historia, lo trataban con una mezcla de curiosidad y distancia. La nueva realidad lo golpeó con fuerza. Sin la red de seguridad de nuestros padres, sin la capacidad de resolver problemas con una llamada telefónica a papá o un berrinche a mamá, Damián estaba expuesto. Gael no era mi padre, no le interesaban las excusas, solo los resultados. Y Damián, acostumbrado a que su carisma fuera suficiente, se encontró deficiente en un entorno que exigía sustancia. Escuchaba fragmentos de sus reuniones a través del suelo. Escuchaba la frustración en la voz de sus colegas cuando no entregaba su parte de un proyecto. Escuchaba el tono cada vez más impaciente de sus superiores. Estaba presenciando, en tiempo real, el desmantelamiento de un mito, el mito del niño de oro. Mis padres intentaron contraatacar. Llamaron a Gael, primero amenazando con demandar, luego suplicando. Gael fue inamovible. Sus asuntos familiares no son de mi incumbencia. El desempeño de Damián en el trabajo, si lo es, me contó que les dijo. Dejaron de llamarme. El silencio de su parte fue un regalo. La tía Beatriz me llamó una vez, para decirme que mi madre estaba inconsolable. Le rompiste el corazón, me acusó. No, tía, le respondí con calma. Simplemente dejé de permitir que ellos rompieran el mío. Y colgué. La vida en la casa se asentó en una rutina. Por las mañanas, el olor de mi café se mezclaba con el murmullo de la gente llegando a trabajar. Por las tardes, cuando se iban, la casa volvía a ser mi santuario. Cuidaba el jardín de la abuela, leía en su biblioteca. Estaba construyendo una vida en el mismo lugar donde me habían dicho que no tenía derecho a estar. Y cada día, me sentía más fuerte, más dueña de mí misma.
La nueva realidad era extraña, irónica y absolutamente, maravillosamente mía. 6 meses después del día de la revelación, llegó la inevitable llamada. Era mi madre. Su voz no era ni dulce ni furiosa, estaba extrañamente vacía, como una casa despojada de sus muebles. Despidieron a tu hermano, dijo, sin preámbulos. Sentí una punzada, pero no de alegría. Fue una punzada de tristeza por el chico que Damián podría haber sido si no lo hubieran ahogado en privilegios. Lo siento, mamá, dije, y era verdad. No, no lo sientes, replicó, un atisbo de su antigua amargura asomando. Esto es lo que querías. Lo destruiste. Yo no lo destruí, respondí, mi voz tranquila. Él tuvo todas las oportunidades del mundo para demostrar su valía. El mundo real no funciona con los mismos subsidios que tu casa, mamá. Hubo un largo silencio. Luego, dijo algo que me sorprendió. Nos vamos. Tu padre y yo. Vendimos la casa. Nos mudamos a Querétaro. No estaban huyendo del crimen o del tráfico. Estaban huyendo de la vergüenza. De las miradas de los vecinos. Del fracaso de su proyecto más preciado. Del fantasma de la hija a la que habían subestimado tan profundamente. Espero que encuentren paz allá, dije, y también era verdad. No nos desees nada, Itzel. Ya has hecho suficiente, dijo, y colgó. Esa fue la última vez que hablé con ella. La ruptura fue total. El cordón umbilical, finalmente cortado. No por mí, sino por ellos. Incapaces de enfrentar la nueva realidad que habían creado, eligieron borrar el tablero de juego y empezar de nuevo en otra ciudad. Un par de semanas después, recibí un paquete. Era de Gael. Dentro había una caja de terciopelo. La abrí. Era una pluma fuente elegante y pesada, con mis iniciales grabadas. Había una nota. Damián ya no trabaja con nosotros. Y hemos decidido trasladar el hub creativo a un espacio de oficinas más grande. La casa ya no es práctica. Pero mi oferta sigue en pie. El contrato de arrendamiento es tuyo por los próximos 9 años y medio. Y la casa te está esperando. Tu abuela estaría orgullosa. Yo lo estoy. G. Me senté en el silencio de mi casa, la pluma en mi mano. Estaba sola, sí. Pero no me sentía sola. Me sentía libre. Libre de sus expectativas, de su juicio, de su definición de familia. Me había quedado con la casa, con los recuerdos de mi abuela, y lo más importante, me había quedado conmigo misma. Y ese era un activo que ningún libro de contabilidad podía cuantificar. Esta mañana, mientras regaba las rosas de mi abuela, encontré una pequeña caja de madera que se me había pasado por alto en su armario. Dentro, había una sola carta, dirigida a mí. La letra de mi abuela, temblorosa pero firme. Mi queridísima Itzel, decía. Si estás leyendo esto, significa que el mundo finalmente te ha mostrado su cara más dura, y probablemente a través de las personas que debían protegerte. No te enfades. No te amargues. Recuerda nuestras partidas de ajedrez. A veces, para ganar, hay que sacrificar piezas importantes. Pero nunca, nunca sacrifiques a tu reina. Tú eres tu propia reina. La verdadera victoria no es ver al otro caer, mija. Es poder florecer en el espacio que te negaron. Ve y florece. Y aquí estoy, floreciendo. La casa es silenciosa ahora, llena solo de mis propios sueños. He comenzado mi propia firma de contabilidad. Tengo clientes que respetan mi trabajo. Tengo amigos que me quieren por lo que soy. Tengo el jardín, el sol, y la paz. La mejor venganza, descubrí, no es un acto de maldad. Es un acto de amor propio, ejecutado con la precisión de un contrato legalmente vinculante. Después de todo lo que escucharon, ¿creen que fui yo la mala en esta historia? ¿O fue este el final que se merecían? Me encantaría saber su opinión en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje. Si mi historia te ha conmovido o te ha hecho sentir que no estás solo en tus propias batallas, te agradecería mucho que le dieras me gusta a este video.
Te suscribieras al canal para no perderte más relatos y compartieras esta historia con alguien que necesite escucharla. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.